Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de lo que es de redes telefónicas. Hoy nos vamos a concentrar, y como lo habíamos dicho en nuestro video anterior, en lo que es la parte de circuitos troncales. En ellos pues vamos a hacer un análisis de cómo es la conexión física entre los emplazamientos y los abonados residenciales con la Central Office, y obviamente pues también lo que son las conexiones físicas entre las diferentes Central Office. Recordemos que las Central Office, como lo veíamos en diapositivas anteriores, están interconectadas entre ellas también a través de circuitos troncales. Estos circuitos troncales pues tienen diferentes estándares y diferentes capacidades que vamos a analizar un poco acá. Podemos comenzar básicamente entonces que la conexión física de un circuito de voz está dado por una serie de elementos. El más básico de esos elementos es lo que se conoce como un DS0, lo habíamos visto atrás en la parte de fundamentos de telecomunicaciones en lo que era PCM. Recordemos esa operación que hicimos de lo que era tomar una señal analógica de voz y convertirla en una señal digital de un canal telefónico digital. En su momento pues nos dimos cuenta de que una señal de voz, nosotros lo que íbamos a hacerle era un proceso de muestreo, un proceso de cuantificación y un proceso de codificación, que finalmente pues tomamos a través de ciertos elementos físicos, de cómo un canal de voz que estaba en 4 kHz, un canal analógico de 4 kHz, pues decíamos que debíamos tomar por lo mínimo, para que nos quedara bien muestreada la señal, al doble de la frecuencia máxima de ese canal. O sea que teníamos que tomar 8000 muestras por segundo de ese canal telefónico, y la codificación que hicimos, la cuantización y codificación que hicimos de ese canal telefónico era o lo hicimos con 8 bits. Entonces teníamos de que en un segundo íbamos a tener 8000 muestras, cada una de 8 bits, y con eso pues representábamos, con esa información representábamos nuestra voz. Esa multiplicación de 8000 por 8 bits de cada muestra pues nos daba entonces un canal básico de 64 kilobits por segundo. El canal básico de 64 kilobits por segundo es el canal telefónico digital. A nivel internacional es el conocido como el DS0 o el canal básico telefónico digital. El DS0 conforma, digamos, todos los estándares prácticamente a nivel mundial, conforma o representa, digamos, el canal digital por excelencia. Pero hasta ahí llega la parte común a nivel mundial. De ahí para allá pues existen conexiones digitales que se conocen como TDM o Time Division Multiplexing, que lo que hacen es proporcionar muchos canales de voz digitales multiplexados en una sola ruta física. Esto es, existe a nivel mundial dos tendencias grandes, que son las europeas y las americanas. Las europeas y americanas pues tienen una diferencia en cuanto al número de canales de voz que manejan, y en cuanto a cómo manejan lo que es la sincronía y el control de cada uno de los canales. Pero pues tenemos entonces de que a nivel de TDM se encuentran dos grandes, digamos, representantes, que son los famosos T1s y E1s. El término de T1 pues nos estamos refiriendo a sistemas netamente norteamericanos, que son 24 canales de voz, y que dentro de ellos mismos llevan, o dentro de cada uno de esos canales, cada cierto número de tiempo se envía lo que es la señalización o los elementos de sincronismo y control. Los otros elementos, los otros sistemas de conexión digital TDM a nivel mundial o reconocidos a nivel mundial son los famosos E1s o sistemas europeos. El término 1 me estoy refiriendo al primer sistema, al primer nivel de agregación. Cuando me refiero al primer sistema de agregación T1 o E1, son los sistemas que van a agregar o van a concentrar cierto número de DS0s. Por ejemplo, como les decía, un T1 básico es de 24 canales de voz DS0 digitales. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque aquí ya estamos hablando
netamente de comunicaciones digitales. El E1 concentra 30 canales de voz DS0, pero la señalización no se hace como en el sistema norteamericano, en el cual la señalización está entre los canales. En el sistema europeo, cada canal, hay unos canales que se van a dedicar al entramado y otros que se van a encargar de la señalización, independientemente de los canales de voz. Mientras que en el sistema norteamericano, la señalización y el entramado se hacen entre los mismos canales de voz. Me refería entonces a que cuando yo estoy hablando de unos, T1, E1, me estoy refiriendo al primer sistema de agregación, que es de 24. Vamos a darnos cuenta que más adelante de que existen los T2, E2, que lo que hacen es agregar o multiplexar o concentrar. Por ejemplo, un T2 concentra 4 T1s y un E2 concentra 4 E1s. Y así sucesivamente podemos encontrar inclusive E3 y E4. Todos estos son sistemas que eran o que son digitales 100%. Una línea digital se puede entonces conectar fácilmente a un T1, E1 de una PBX. ¿Qué es eso? Que una PBX puede absorber directamente, por ejemplo en el caso de Colombia, todos los sistemas de telefonía o de voz, pues básicamente son europeos, en su gran mayoría. Podemos hablar de que los servicios que ofrecen los proveedores locales son del sistema europeo, y lo que hace uno entonces en una PBX, o lo que se hacía comúnmente, era comprar un E1, 2 E1s o 3 E1s que me iban a representar 30 canales de voz, 60 canales de voz o 90 canales de voz, todo a nivel de E1s, ¿cierto? Que tenía que básicamente a una de mis tarjetas de la PBX, las tarjetas que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores, en el video anterior, pues van a recibir directamente una línea o un par telefónico o un cable físico, una conexión física, una fibra, que me va a llevar esta capacidad de multiplexación. En este momento no me estoy refiriendo exactamente al tipo de medio físico que va a transportar, sino cómo se va a conectar y cómo va a ser la señalización. En este caso, entonces, una PBX recibía un par de hilos o un grupo de hilos que me representaba un E1. ¿Esto qué quiere decir? Que mi PBX, si mi PBX tenía un E1, era una PBX que podía soportar o puede soportar 30 llamadas de voz simultáneas al mismo número. Cuando llegue la llamada número 31, pues obviamente la PBX va a estar congestionada y no va a poder contestar la llamada. Pero simultáneamente, pues a una institución pueden estar entrando o saliendo 30 llamadas por un mismo medio físico, que obviamente va a ser un E1. Si en algún momento mi entidad o mi empresa requiere más canales de voz, pues obviamente me toca aumentar mi capacidad a lo que yo llamaría un 2 E1s, que serían 60 canales de voz. O podría ya irme a niveles más altos como un E2, que me representa 120 canales de voz, porque son 4 E1s concentrados en una sola placa. Si la PBX o el sistema de clave no tiene tarjetas para conexión directa con T1E1, se pueden a veces utilizar sistemas de canales que son básicamente elementos que me van a demultiplexar el E1, o sea, me va a separar cada uno de los 30 canales de voz, o si fuera un T1, los 24 canales de voz, me los va a separar en DS0s independientes, para proporcionar pues pares de hilos a cada puerto de switch de voz. Estos sistemas de banco de canales pues son muy utilizados a veces cuando el sistema de PBX no tiene la capacidad de recibir directamente el E1, pero pues son sistemas que ya casi no se ven. Eran más utilizados o eran más comunes en los sistemas de clave, los bancos de canales, que en las PBX, porque los sistemas de clave antiguos tenían muy pocas funcionalidades digitales, y pues lo que se hacía básicamente era de multiplexar el T1 o el E1 en DS0. Dentro entonces de los circuitos de voz o troncales de voz más comunes, pues que se pueden contratar a los proveedores, tenemos pues los siguientes, que los vamos a analizar uno por uno.
El primero es en línea con tono de marcación, que es el más común y es el utilizado en los sistemas residenciales. De aquí para abajo ya todos son más empresariales. Las troncales bidireccionales, la que son también las troncales DIT o los sistemas de marcación directa interna, las troncales de accesos primarios RETSI, que son sistemas muy parecidos a los T1, pero pues son sistemas digitales diferentes, líneas punto a punto, extensiones externas o líneas OPX y lo que son las troncales extraterritoriales. Esto pues son los troncales que nosotros vamos a analizar. Todas están basadas obviamente en esto, en DS ceros, en T1s o en E1s. Como les decía en Colombia, pues el caso específico de E1s. Lo que hace la diferencia entre estos circuitos troncales son las funcionalidades que se tienen entre el emplazamiento y el proveedor local. ¿Qué funcionalidades me van a dar y qué características me van a dar? La única que no tiene esta característica de ser digital son las líneas con tono de marcación, que son analógicas y que son utilizadas en sistemas residenciales. La línea entonces con tono de marcación pues son circuitos que proporcionan conectividad analógica con la Central Office. Ya les decía que los sistemas residenciales son netamente analógicos a través de un único par de hilos, el cual está asociado a un número por par, típico del sistema residencial. El par de hilos que llega a mi residencia está asociado a un único número telefónico. Son usadas entonces en sistemas de telefonía residencial. También se denominan troncales Loop Start en los entornos empresariales porque son líneas analógicas que llegan directamente a algunos teléfonos de mi empresa, que son conexiones directas con la PSTN y no pasan por mi PBX. Este tipo de circuitos es más asociado a los sistemas de clave que a los PBX. Ya les decía entonces que los sistemas de clave manejaban o asociaban un canal analógico con la Central Office a un botón de marcación. Era típico de los sistemas de clave más que a los PBX. En los sistemas empresariales, pues cuando se hace la conexión de una troncal Loop Start al sistema de PBX, pues la PBX en realidad no hace ningún trabajo directo sobre este tipo de troncales como tal. Las troncales bidireccionales o de combinación son básicamente troncales que utilizan una señalización con tierra o referentes a tierra. Esta pues básicamente habitualmente proviene de llamadas entrantes o salientes que toman control de una troncal al mismo tiempo. Yo puedo tener entonces un sistema o una troncal que me puede servir tanto para hacer llamadas hacia afuera o recibir llamadas desde afuera. Este sistema pues obviamente sí ya debe estar conectado directamente al sistema de clave o PBX y habitualmente son usados en compañía solo para llamadas salientes. Ya les voy a decir, a pesar de que soportan llamadas entrantes y salientes, este sistema pues es muy o habitualmente utilizado solo para las llamadas que son salientes. Entonces estas troncales se convierten en lo que se llaman unas troncales de marcación directa externa o DOR, Direct Output Dial-Up. Estos sistemas de marcación directa externa pues en realidad son troncales bidireccionales que son utilizadas para llamadas hacia afuera. Son comúnmente utilizadas porque existe pues otro tipo de troncales que nos van a permitir a mí soportar o me van a permitir a mí soportar lo que son las llamadas que vienen de afuera hacia el interior de la empresa. Estas troncales pues son muy utilizadas como tal. Aquí por ejemplo de estas de marcación directa interna, la que llamamos las troncales DIT, las troncales de marcación directa interna son las que me van a permitir a mí optimizar todo lo que es la parte del sistema de marcación dentro de mi empresa a través de lo que son extensiones. Las troncales DIT, a diferencia de las troncales bidireccionales que solo se dejan para llamadas externas,
pues estas permiten a los llamantes acceder directamente a otros empleados sin tener que pasar por un operador. Esto es, yo no necesariamente tengo que pasar por el operador de la PBX o el mensaje de la PBX. Simplemente marco el número principal y directamente marco la extensión a la cual seré transferido. Por ejemplo, deseo llamar a una oficina que no tenga, por ejemplo, una troncal DIV. Yo puedo contratar, bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo puedo contratar un E1, o sea, 30 canales de voz, en los cuales yo pueda tener 15 líneas telefónicas sin DIV y 15 telefónicas con DIV. Por eso aquí se presenta en este ejemplo algunas troncales que pueden tener DIV y otras que no pueden tener, que tienen DIV. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que les acabo de plantear, donde tengo un E1, o sea, 30 canales de voz que contraté para mi PBX, contraté 15 sin DIV y 15 con DIV. Las que tienen DIV, pues básicamente tienen que marcar el número principal. Este sería el número de mi PBX, el 5551000, y luego pues tendré que ser transferido a la extensión 132, por decir. Aquellas troncales que son con DIV, la compañía reserva un bloque de números del número principal, el 555, y además me van a dejar el 1 y 3 números adicionales para la línea con DIV. En este caso, por ejemplo, yo no tengo que marcar la extensión 132, sino que una troncal, una de las 15 troncales que contraté con DIV, se puede entonces marcar directamente 555, 1, ya no va a marcar el 000, sino que va a marcar el 551132. Lleva directamente la extensión. ¿Esto qué pasa? Aparentemente, pues lo que se hace es que yo tengo un número completo para mi oficina, pero en realidad es simplemente una extensión de la PBX asignada con una troncal DIV. Eso pues permite optimizar el trabajo de la PBX, porque yo no entraré al menú de la PBX, sino que directamente desde el exterior estaré marcando a la oficina principal con la extensión 132. Las troncales DIV entonces permiten asignar un número mayor de números telefónicos que las líneas existentes. Esto es, yo puedo tener contratado, pues en este caso voy a hablar de un T1, si contrato 24 troncales DIV, un T1 completo, con un bloque de 100 números, pues básicamente yo voy a tener, para darle un número aparentemente entero e independiente a cada uno de ellos, de cara al exterior o a la calle. Pero en realidad yo solo cuento con 24 líneas telefónicas. Esto es, tengo 100 números telefónicos diferentes, pero solo están asignados a 24 líneas o troncales DIV. Esto pues básicamente nos permite que el tráfico directamente sobre la PBX pues se disminuya un poco, porque las marcaciones se hacen directamente desde afuera. Su principal desventaja pues es que solo permite llamadas interiores, por lo cual se necesitan troncales adicionales para llamadas externas. Esto es, los sistemas DIV me permiten llamadas de afuera hacia el interior, pero si yo quiero ya entrar, desde el interior, entrar a hacer llamadas hacia afuera, pues necesitaré contar con troncales tipo bidireccional, como estas que veíamos aquí atrás, troncales bidireccionales, pero que son utilizadas, y aquí es donde se da la razón por la cual son habitualmente estas bidireccionales utilizadas, para hacer marcación directa externa o DOT. Esto es, si yo tengo 24 troncales DIV, tendré que contratar algunas troncales bidireccionales utilizadas como DOT. Otro ejemplo, si dispongo de un T1, puedo utilizar algunos de los canales del grupo troncal como DIV para llamadas internas, y otro grupo troncal de bidireccionales como bidireccionales para llamadas externas. A esto era lo que me refería. Si yo contrataba, por ejemplo, un E1 yo lo puedo tener un grupo sin DIV y un grupo con DIV, o un grupo con DIV y otras que sean de este tipo, de troncales bidireccionales
o de combinación para poder hacer llamadas de adentro hacia afuera o de marcación directa externa. Estas son pues, las principales troncales a nivel de marcación. Hay otras troncales que son de circuito de acceso, que son las de primario REDSI o PRI. Las troncales de circuito primario REDSI PRI pues, fueron, digamos, por excelencia los sistemas de telefonía digital. En su momento REDSI se vendió como la red digital por excelencia, que finales de la década de los 90. Fue un sistema que comercialmente pues revolucionó el acceso a las redes como internet, donde yo podía tener acceso a la red de internet sin necesidad de ocupar el canal telefónico. Y pues básicamente hoy en día todavía se siguen utilizando algunos sistemas de acceso primario REDSI. Recordemos que REDSI también fue la base principal a nivel de velocidades de transmisión de una tecnología que vamos a analizar más adelante, que es ATM. Pero ¿qué es REDSI como tal? Pues básicamente REDSI proporciona un servicio de 23 canales, 23B, los llaman así, canales de 64, más D, que son canales de menor velocidad, que son utilizados para control y señalización. Los canales B, entonces les decía que son para tráfico de voz, o sea que son canales de 64 kilobits por segundo, y los canales D para tráfico de señalización. La funcionalidad más importante soportada por los circuitos de acceso primario de voz es el DID, o sea, marcación directa interna, bidireccional y bidireccional, o sea que me va a permitir a mí tanto marcaciones desde el exterior hacia el interior con un único número de cara al mundo, y también me va a permitir a mí manejar inclusive sistemas bidireccionales. Esto es que las mismas troncales pueden proporcionar DID y permitir llamadas externas, a diferencia de lo que teníamos de las troncales bidireccionales, que son utilizadas solo para llamadas externas, o las DID que solo son para llamadas internas o al interior. Los sistemas REDSI me solucionan el problema de marcación directa interna y de marcación directa externa, como les decía, con el mismo ventaja de tener un número único hacia el exterior. Tiene servicios de identificación automática de número, manejo de sistema de información o de localización automática de si me están llamando de un switch privado para emergencias. Y pues aquí es donde se nos da un punto importante que debemos tener en cuenta, y es que el sistema primario de REDSI proporciona la integración de funcionalidades avanzadas de llamada de redes privadas de voz y la red pública conmutada. Esto es, pues básicamente, que las troncales PRI han adoptado un sistema de señalización que se llama el sistema de señalización número 7 o SS7. Este sistema de señalización me permite que las redes privadas se integren a todos los servicios que pueden ofrecer la infraestructura del proveedor local o nuestro LEC. Esto pues permite potencializar una serie de funcionalidades que nos van a permitir hacer una realidad aún más grande lo que es la integración o la convergencia de servicios. SS7 en su momento pues lo vamos a analizar, pero es el que nos va a permitir integrar entonces nuestra red telefónica pública conmutada con sistemas privados que tienen sistemas automáticos de distribución de llamadas, sistemas automáticos de reconocimiento de voz, sistemas de mensajería, y lo más importante, SS7 nos va a permitir integrar la red telefónica pública conmutada con bases de datos, inclusive también las redes privadas con bases de datos, como ya lo hacían con los sistemas de PBX. Esto pues obviamente nos va permitiendo entonces tener una visión de cómo cada vez los sistemas de telefonía y las redes de voz se van integrando a las redes de computadores un poco más. SS7 en su momento y REDSI pues, y dieron, digamos, la entrada principal a este tipo de servicios. Están otro tipo de troncales que son los circuitos punto a punto, las líneas TIE, que son circuitos en los que se utiliza
el canal completo y que pueden ser utilizados para una comunicación de voz o de datos. Aquí entonces empezamos a ver cómo cada vez estamos utilizando ya no solo los canales de 64 kilobits por segundo solo para llamadas y para comunicación de voz, sino que ya estamos utilizando esos 64 kilobits por segundo también para transferencia de información entre redes. A diferencia de los circuitos de datos de T1 que utilizan el formato de tramas Extended Superframe o ESF y B8ZS para la codificación, recordemos que esto es todo codificación digital, son de la misma familia de lo que estuvimos viendo en el capítulo de introducción a telecomunicaciones, son de la misma familia de Manchester diferencial, de todo ese tipo de codificaciones. Estos sistemas de líneas punto a punto pues utilizan más un formato que se conoce como el formato de trama de 4 y la codificación de línea AMI, que la estuvimos viendo atrás en lo que era la codificación, cuando teníamos datos digitales con señales digitales. En la línea punto a punto, los PBX se comunican directamente entre sí y no con la central office local. Esto es, cuando yo tengo un circuito punto a punto, esto se va a hacer entre PBX o sistemas de clave, pero no pasa por la red telefónica pública conmutada. Y pues básicamente estos circuitos troncales, yo soy el propietario, no de la PSTN, yo soy el propietario de la conexión. Entonces, pues básicamente los circuitos punto a punto se pueden ver como este tipo de cosas. Por ejemplo, un llamante situado en el emplazamiento en el emplazamiento B, está intentando conectarse con alguien del emplazamiento C. Pues básicamente se debe marcar un código de acceso, o lo que se conoce troncal, lo que se conoce como un tag correspondiente al emplazamiento A. Para poderme comunicar de B a C, debo marcar un tag hacia A, y básicamente pues una vez escuche el tono de marcación se procede de la PBX A, de esta PBX A ya se podrán llamar a las extensiones de los usuarios situados en dicho emplazamiento. El anterior proceso pues básicamente ilustra las diferencias principales entre lo que es un sistema de clave tradicional y un PBX, enrutamiento de llamadas. Básicamente, todo este sector A y C están gobernados simplemente por la entrada o conexión hacia A. Si B quiere comunicarse a C, pues tendrá que llamar hacia A y A le permitirá el acceso a todo el sistema correspondiente, inclusive al sistema del emplazamiento C, sin necesidad de hacer un doble tag hacia C. Esto que está, o esta funcionalidad que está haciendo la PBX-A, es lo que se conoce como una funcionalidad de enrutamiento. Una vez yo le marque el tag que va hacia C, A me va a permitir el acceso al sistema. Es simplemente un sistema de enrutamiento de llamada, sin necesidad de hacer un marcado hacia C. Eso es lo que se refiere al enrutamiento de llamadas. ¿En qué resultan básicamente ventajoso este tipo de funcionalidades dentro de una red? Pues básicamente el hecho de que la congestión del tráfico de voz pues se va a ver mucho más beneficiado, porque yo puedo aplicar políticas de enrutamiento en los cuales yo pueda determinar cuáles son las mejores condiciones para hacer el enrutamiento de una llamada de B hacia C. Otro tipo de troncales que vamos a analizar, que estamos analizando, son las extensiones externas o líneas OPX. Estas líneas OPX pues son líneas que se utilizan más que todo para integrar a aquellos usuarios que son remotos a mi red telefónica o a mi red de voz. Las líneas OPX pues básicamente finalizan en la PBX, porque vienen desde afuera, donde tengo mis usuarios o mis extensiones remotas. Y pues básicamente en la PBX se asigna una extensión local a dicha línea como si se tratase de un teléfono local. En el extremo remoto de la línea OPX se encuentra un teléfono convencional, que puede ser el hogar de un empleado o una oficina remota que tengo muy lejos de mi sede principal. Es un teléfono convencional y común y corriente, pero pues que va a estar
manejado por mi PBX como si estuviera dentro de la red privada como tal. Los sistemas Centrex son básicamente líneas OPX, en realidad son emplazamientos empresariales conectados a un switch telefónico en la Central Office. Si hacemos un análisis concienzudo, pues cuando hablábamos de los sistemas Centrex, hablábamos de que un sistema Centrex era un sistema que me ofrecía todos los servicios de una PBX, pero sin ser yo el dueño de la PBX, porque estos servicios me los proporcionaba directamente el switch de la Central Office, me los proporciona en pocas palabras el proveedor local. Estos servicios pues básicamente son conectados a través de lo que son extensiones externas o líneas OPX, donde todos los emplazamientos entonces de mi empresa serán tratados como usuarios remotos del switch principal. Eso es en realidad en lo que se basa un sistema Centrex. Los teléfonos remotos conectados al switch del teléfono a través de las líneas OPX pueden enviar y recibir llamadas como si estuviesen conectados directamente al switch telefónico en el sitio principal. Obviamente estos sistemas de OPX no tienen todas las funcionalidades de un sistema, de un teléfono digital que pues obviamente puede albergar diferentes canales telefónicos o líneas telefónicas. Por último, las troncales que vamos a analizar, o las últimas troncales que vamos a analizar, son las líneas extraterritoriales o FX, que básicamente lo que hacen es proporcionar a una compañía la presencia de telefonía local en áreas donde no es posible la presencia telefónica físicamente. Esto es, yo tengo una serie de clientes que están en una zona muy remota a mis servicios de telefonía local y a mis servicios y privados de telefonía, pero pues yo quiero que estos clientes se comuniquen constantemente conmigo, y pues obviamente hay una barrera de que son las llamadas a larga distancia a mis oficinas. Lo que yo hago es contratar con el proveedor local de esa región donde están mis clientes una línea extraterritorial o FX, de tal forma de que mis clientes me puedan llamar a un número local allá en esa ciudad o en ese otro sector, y esas llamadas entren acá a mi ciudad directamente. Yo obviamente seré quien corra con todos los gastos como proveedor o como interesado, pues correré con todos los gastos de la llamada, y para mis clientes pues va a ser transparente en realidad el servicio que se les está dando. El ejemplo pues que ponemos acá es un ejemplo muy simple, donde yo tengo un negocio con unas oficinas, en este caso acá en Manizales, pero que tengo muchos clientes en la ciudad de Medellín. Lo que no deseo es que mis clientes de Medellín paguen llamadas de larga distancia cuando se comunican conmigo. La solución que se tenía, hoy en día ya es muy diferente las soluciones que se dan frente a este tipo de situaciones. Inclusive pues en Colombia los servicios de telefonía celular resultarían hasta más económicos, pero pues lo que se tenía era que se contrataba una línea FX o extraterritorial desde mi oficina a la Central Office del proveedor de circuitos de Medellín, en este caso EPM o UNE, y con esto pues dispondré de un número local en la ciudad de Medellín para los clientes que efectúan llamadas desde Medellín, pero yo las recibiré en la ciudad de Manizales. El costo de la línea FX pues obviamente está incluido dentro de esta acción. Para aplicaciones como la anterior ya no se están utilizando, como les mencionaba, este tipo de líneas. Ya han sido reemplazadas por las líneas 800 o 01 8000, que son las que comúnmente se utilizan para sistemas de comunicación a nivel nacional. Estas líneas en realidad son en el fondo líneas FX, pero que no son contratadas por el operador, por el usuario, sino que son ofrecidas por el operador como un servicio más a nivel nacional. Pues básicamente este tipo de líneas 01 8000 son en las que los usuarios tienen acceso gratuito a su negocio con el mismo número digamos en diferentes áreas geográficas a nivel nacional. Esto pues es todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de troncales. Todas estas características que vimos de troncales, recordemos que son características porque todas en realidad están basadas en sistemas norteamericanos o en sistemas europeos, y pues que sus canales más básicos son canales DS0 de 64 kbps por segundo. En resumen, tendremos entonces
que las conexiones remotas entre sistemas de clave o PBX se realizan mediante líneas punto a punto. Esas conexiones remotas se deben hacer a través de esto, que las conexiones remotas entre un switch de voz y un teléfono se realizan mediante líneas OPX, y las conexiones remotas entre un switch de voz y una central office se realizan mediante una línea de FX. Cualquiera de estas combinaciones que tenemos acá, pues más o menos nos dan la estructura. Las líneas FX para un sitio remoto, una central office remota, lo que hablábamos en el último ejemplo de Medellín con una PBX en Manizales, o las líneas OPX para conectar un switch de voz, una PBX con un teléfono. Recuerden que esto también es característico de los sistemas Centrex, y que las conexiones remotas pues se hacían en líneas punto a punto, la que llamamos línea TAI, entre sistemas de PBX, que se pueden dar entre diferentes sedes de mi sistema empresarial. Esto pues finalmente, o es la parte final de lo que tenía que ver con toda la parte de troncales. En nuestro próximo video nos estaremos concentrando en lo que es digamos ya la parte final de los sistemas de telefonía, que tiene que ver con todo lo que es la parte de señalización, cómo se hace la parte de marcación de llamadas y cómo funciona al interior la conmutación entre switches telefónicos dentro de un proveedor local. Vamos a conocer entonces a profundidad un poco lo que es el sistema de TMF para la marcación y lo que es el sistema de señalización número 7, como es la estructura del sistema de señalización número 7 o SS7. Hasta una próxima ocasión. No olviden que estamos pendientes de estar en el chat permanente del curso de redes convergentes, donde podremos solucionar algunas de sus inquietudes respecto al curso que estamos llevando. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.